mi nombre es Marina Martínez Pallares y hoy voy a presentar mi proyecto de investigación que se titula Determinación experimental del parámetro de lengua de una pluma mediante difracción y que ha sido tutorizado por Juan Luis Salas García. El contenido de la presentación se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, se realizará una breve reseña histórica con el objetivo de contextualizar el problema abordado. A continuación, se presentará el concepto de difracción y más concretamente la difracción de rayos X, lo que nos ayudará a comprender mejor el contenido de la investigación. Seguiremos con los objetivos y posteriormente con la metodología utilizada en el desarrollo del proyecto. Seguidamente se abordarán los resultados obtenidos y se tratará de proporcionar una explicación a una anomalía observada en el análisis de datos. Y por último, se mostrarán las principales referencias bibliográficas y se comentarán las conclusiones extraídas. La base teórica de este trabajo, rígida y consolidada en la actualidad, es fruto de la que probablemente haya sido la mayor y más duradera controversia de la historia de la ciencia. Pero, ¿a qué se debe esta política? Pues bien, a la naturaleza de la luz y a su extraño comportamiento, que en ocasiones se asemeja al de una onda y en otras al de una partícula. Mientras unos experimentos parecen elocuentes con una teoría corpuscular de la luz, otros solo pueden ser explicados en base a una teoría ondulatoria. Esta discrepancia dividió a la comunidad científica en dos: los partidarios de una teoría corpuscular, encabezados por Newton, y los defensores de una teoría ondulatoria, con Huygens a la cabeza de Max. Según la teoría corpuscular de Newton, la luz es un flujo de corpúsculos que viajan por el medio hasta llegar a la retina del observador, donde estimulan el sentido de la vista. Por el contrario, la teoría ondulatoria de Huygens defiende que la luz es una especie de movimiento vibratorio que se propaga por un medio, que es el éter, y llega a la retina del observador, donde produce la sensación de luz. Ambas teorías fueron alternándose durante siglos hasta hoy, que sabemos que la luz es al mismo tiempo una onda y una partícula. En unos experimentos manifiesta su carácter corpuscular, en otros su carácter ondulatorio y en otros ambos. Nuestro trabajo se basa en el segundo caso y analiza el fenómeno ondulatorio de la difracción. El fenómeno de la difracción consiste básicamente en una desviación que sufren las ondas al rodear los bordes de un obstáculo que se interpone en su propagación para atravesar una o varias aberturas angostas, del orden de la longitud de onda incidente, que es la distancia entre dos puntos consecutivos en fase. Posteriormente, las ondas difractadas interfieren unas con otras, originándose regiones de reforzamiento y de debilitamiento y dando lugar a lo que llamamos patrón de difracción. Especialmente importante es el hecho de que la apertura debe ser de un tamaño comparable con la longitud de onda de la radiación incidente. Tomemos como ejemplo el sonido. Las ondas sonoras, al igual que las luminosas, también sufren difracción al bordear una esquina o al atravesar una abertura. Es por esto que podemos escuchar a una persona que habla en otra habitación o la sirena de un coche a la vuelta de la esquina. Pero, ¿por qué podemos escuchar a esa persona que habla o a la sirena del coche y no podemos verlo? Es decir, ¿existe alguna especie de barrera física que nos impida ver a la persona o al coche? Pues bien, la respuesta está en que las ondas sonoras tienen longitudes de onda relativamente grandes, con lo cual bordean la esquina con facilidad, sufren mucha difracción y llegan hacia nosotros. Sin embargo, la luz tiene una longitud de onda muy corta, con lo cual sufren muy poca difracción al bordear la esquina y apenas llegan hacia nosotros. En 1912, Paul Lott concibió la revolucionaria idea de emplear un cristal como rejilla de difracción de los rayos X. Una rejilla de difracción consiste básicamente en una serie de ránulas paralelas del mismo ancho e igualmente espaciadas. Normalmente se trata de microcanales aplicados en una placa de vidrio a modo de rendijas paralelas que dan lugar a figuras de difracción bien conocidas. Desde entonces, la difracción de los rayos X se ha convertido en una valiosa herramienta para determinar la estructura de cristales y moléculas complejas. Sin embargo, estas técnicas requieren materiales sofisticados, potencialmente peligrosos y muy caros. Por ello, el presente trabajo tiene como objetivo el diseño de un simulador de la difracción de rayos X por una pluma. Con este simulador se consiguió realizar un estudio cualitativo y también cuantitativo de los patrones de difracción originados por una pluma. Esto último es posible gracias a que la pluma tiene una estructura altamente organizada y prácticamente periódica que la convierte en una excelente red de difracción, que permite obtener la separación entre sus barbas, que son láminas delgadas que emanan perpendicularmente del eje central de la pluma, y entre sus válvulas, que son pequeñas fibras que parten de las barbas también perpendicularmente. Asimismo, se calibró el instrumental utilizado y se validaron los resultados obtenidos utilizando un microscopio óptico. Para realizar el experimento se llevaron a cabo los siguientes pasos. En primer lugar, se recogieron plumas de gallina y se prepararon las muestras. A continuación, se preparó el montaje experimental, se tomaron fotografías de los patrones obtenidos para analizarlos y, por último, se validaron los resultados obtenidos utilizando un microscopio óptico.
La preparación del montaje experimental se desarrolla en dos fases. Una primera para calibrar el instrumental y otra para realizar el experimento con la pluma. El montaje experimental utilizado para la calibración consta en esencia de un puntero láser que proyecta una luz sobre una rejilla de difracción, que es el DVD, formando al hacer un patrón de difracción en una pantalla. Para que esto ocurra, es necesario retirar la capa metálica que cubra el DVD, de manera que queden al descubierto los pins, que son una serie de agujeros o indentaciones que se graban sobre la superficie del DVD. Los fosos microscópicos grabados sobre el policarbonato constituyen una rejilla de difracción prácticamente periódica, pues todos tienen el mismo ancho y están igualmente espaciados. Así, conociendo la distancia entre listas de agujeros adyacentes, magnitud que se conoce con el nombre de parámetro de red, y utilizando la fórmula de aprendizaje múltiples, que relaciona esta magnitud con la distancia entre los puntos brillantes del patrón, es posible determinar la longitud de onda de una radiación incidente y comprobar si coincide o no con la proporcionada por el fabricante, calibrando de esta manera el puntero. El montaje experimental para la pluma consta en esencia de los mismos elementos que el DVD. Un puntero láser que proyecta nuevamente una luz sobre una rejilla de difracción, que en este caso es la pluma, y forma al hacerlo un patrón de difracción sobre una pantalla de estática. Sin embargo, a diferencia del montaje del DVD, ahora utilizamos un trípode para mantener el láser en una posición fija y hacemos incidir su luz de manera perpendicular al arreglo de fibras de la pluma, que está situado en la parte anterior del trípode y cuyo cáramo, que es la parte inferior de la pluma, se clava en una base de plastilina para garantizar su sujeción. Además, entre la pluma y la pantalla de observación se dispuso un soporte fabricado artesanalmente que sirvió para colocar un teléfono móvil desde el que se realizaron fotografías de patrones de difracción observados en la pantalla. Por último, una vez dispuestos todos los elementos, se rodeó el láser con una goma elástica para mantener presionado el botón que lo enciende y se instaló una cinta métrica sobre el suelo del pasillo para medir la distancia entre la pluma y la pantalla donde se registra el patrón. Así, nuestro objetivo ahora consiste en determinar el parámetro de red de la pluma, que en el caso del DVD era la distancia entre las pistas de agujeros adyacentes y que en el caso de la pluma se corresponde con la separación entre las barras y las barras. Para ello se hace uso nuevamente de la fórmula de aprendizaje múltiples, de la que conocemos esta vez la longitud de onda que hemos calculado con el método del DVD, y será necesario medir la separación entre los puntos brillantes del patrón para poder obtener el parámetro de red de la pluma. Para poder medir la distancia entre los puntos brillantes, se realizaron fotografías de los patrones de difracción obtenidos. Y sí, aunque pueda parecerlo, estas no son imágenes borrosas ni movidas, son en realidad fotografías de los patrones de difracción. En cada imagen podemos observar de hecho tres patrones. Dos de ellos están dispuestos en cruz. El patrón vertical corresponde al patrón originado por las válvulas horizontales y el horizontal es el correspondiente a las válvulas verticales. Además, de cada punto del patrón emana una tercera secuencia de puntos en dirección oblicua y que corresponden a un tercer patrón de difracción, que es el originado por las barras. Además, observamos en las imágenes que la distancia entre los puntos brillantes es mayor de izquierda a derecha. En las imágenes de la izquierda, que fueron tomadas a 1,5 metros, podemos observar máximos de primer, segundo e incluso tercer orden, mientras que en las imágenes de la derecha, tomadas a 4,5 metros, apenas logramos observar máximos de primer orden. Esta progresiva desaparición de los máximos de difracción se debe a que la separación entre máximos es proporcional a la distancia entre la pluma y la pantalla. Así, al aumentar la distancia entre la pluma y la pantalla, aumenta también la separación entre máximos, que en realidad no desaparece, sino que simplemente se sale de la pantalla donde se registra el patrón. Una vez obtenidas todas las fotografías, se procederá a editarlas y ajustar el contraste para facilitar la identificación de los puntos brillantes. En esta imagen que observamos a la izquierda, se aplicaron una serie de parámetros para lograr que los píxeles más oscuros aparecieran en azul y los más brillantes en rojo, lo que resultó de gran ayuda a la hora de determinar de qué punto hacia qué punto había que medir. Una vez editadas todas las fotografías, se procede a medir la distancia entre los puntos brillantes del patrón de difracción, de las barras y de las válvulas, utilizando para ello un programa informático de tratamiento de imágenes llamado ImageHopper. Para poder medir la distancia entre los puntos brillantes del patrón utilizando este programa, fue necesario en primer lugar calibrar espacialmente las imágenes. El objetivo de la calibración espacial de una imagen consiste en establecer una relación entre las mediciones realizadas en la imagen y las dimensiones reales de la distancia que se quiere medir. Así, para ello se tomó como referencia una fotografía con una cartulina y en la pared una regla milimetrada de 30 centímetros que se utilizó como escala de calibración. A continuación, se trazó una recta que abarca la longitud de la regla de 30 centímetros
El programa procede entonces a determinar la longitud en píxeles de la recta trazada. De esta manera, sabiendo el número de píxeles contenidos en una distancia conocida de 30 centímetros, es posible establecer una escala de calibración, que es aplicable a todas las imágenes, puesto que todas se realizan con el mismo móvil y desde la misma posición. Por último, con las mediciones de la distancia entre puntos y con la longitud de onda que hemos calculado en el TVD, se utiliza la fórmula de arenizas múltiples para obtener la separación entre barbas y barbas. Para validar las mediciones obtenidas se utilizó un microscopio óptico con el que se midió nuevamente esta distancia. Cabe destacar que dado que la luna no es una estructura perfectamente periódica, los parámetros de red pueden variar ligeramente según la zona en la cual se realice la medida. Por ello, fue necesario medir reiteradamente la distancia entre barbas y barbas adyacentes en diferentes zonas de la pluma, con diferentes escalas y con distintas formas de validar. En estos gráficos podemos observar los resultados obtenidos para la separación entre máximos en el eje de ordenadas en función de la distancia y a la pantalla en el eje de abscisas. Como podemos observar, la separación entre máximos depende de la distancia de la pluma a la pantalla y de la longitud de onda de la radiación incidente. Así, al aumentar la distancia entre la pluma y la pantalla, también lo hace la de separar los máximos. Y de igual manera, al aumentar la longitud de la radiación incidente, también aumenta la separación entre máximos. Es por esto que con el láser rojo, que tiene una longitud de onda de unos 670 nanómetros, se obtuvieron máximos más separados que con el láser verde, cuya longitud de onda ronda los 532. A continuación, en esta tabla, presentamos los resultados obtenidos para la separación entre barbas y válvulas con el método de difracción, láser verde y rojo, y con el método de microscopía. Como podemos observar, el conjunto de medidas realizadas con el láser verde están en excelente acuerdo a las obtenidas mediante microscopía. En el caso del láser rojo, existe una gran incertidumbre en la medida de las barbas, que podría llevar a pensar que ambos métodos no casan entre sí. Sin embargo, esta fluctuación de valores es probablemente consecuencia de la estructura irregular de la pluma y del proceso de disección de la misma, en el que las barbas, al ser separadas de otras barbas adyacentes, sufren ligeras modificaciones y se separan más que las barbas, cuya posición permanece prácticamente invariable. A pesar de ello, el orden de magnitud es compatible en todos los casos, y tan solo difiere unos pocos centenares de micrómetros en el caso de las barbas y en unos pocos micrómetros en el caso de las barbas. Por último, también cabe mencionar que en el proceso de análisis de los patrones de difracción se observó una anomalía, consistente en la aparición de máximos de difracción en zonas del patrón que deberían ser oscuras. Una posible explicación de este fenómeno podría ser que dado que la pluma no es una estructura perfectamente periódica, posee en el área de incidencia del láser dos o más parámetros de red, ligeramente diferentes entre sí, que dan lugar a dos o más patrones de difracción parcialmente superpuestos. Una forma de evitar este efecto podría consistir, por ejemplo, en utilizar un láser con una abertura menor que incida sobre un área reducida de la pluma que contenga un único parámetro de red. Así, con todo lo anterior, podemos concluir que se ha presentado una experiencia básica de difracción que pone de manifiesto el carácter ondulatorio de la luz y que gracias a su sencilla implementación resulta adecuada para realizar en laboratorios durante el último curso de bachillerato o incluso en los primeros cursos de universidad. Por medio del método de difracción ha sido posible calcular la longitud de onda de una radiación incidente, obteniendo un valor que concuerda con el dato proporcionado por el fabricante. Y también ha sido posible medir la separación entre las barbas y válvulas de una pluma, obteniendo unos resultados que están en excelente acuerdo con el trabajo tomado como referencia y con las mediciones efectuadas con microscopía. Así, podemos concluir que el método de difracción, si bien es muy laborioso a la hora de obtener resultados, es una técnica adecuada y fiable para caracterizar la estructura de una pluma y de forma general para determinar el parámetro de red de una energía de difracción dimensional cualquiera. Por último, dentro de las referencias bibliográficas, me gustaría destacar el trabajo de Hugo Pérez, Difracción de luz a través de una pluma de ave, que constituyó el punto de partida de la investigación y que ha resultado fundamental en el desarrollo de la misma. Y por supuesto, agradecer al Instituto Luis Prado Mayor por concederme la oportunidad de llevar a cabo la investigación, a mi tutor Juan Luis Salas García por sus sugerencias y consejos, y a Cristian por ser de cerca mis avances y apoyarme en mis momentos difíciles. Y quedo a disposición del tribunal para cualquier luego pregunta. Muchas gracias. Bueno, pues es momento de terminar. Bien, yo voy a empezar, si me dejo a mis compañeros. Y quería hacer una pregunta relativa y
si no te importa, puedes poner la última transparencia donde ponía los resultados de la relación entre esos resultados. Ahí, perfectamente. En cierto modo me has explicado, pero me gustaría comentarte una cosa. Como ves en los resultados, si uno ve las medidas que has hecho tanto en barbas como válvulas, el láser que mejor se ajusta, las medidas son más ajustables y se ajustan más a una recta, es el láser rojo, que tú has comentado. Sin embargo, cuando queremos comparar con las medidas de microscopía, las medidas del láser verde se ajustan más, aunque tengan más errores. Has comentado en tu exposición que crees que puede ser simplemente a la exposición o al uso que has hecho en las plumas para prepararlas. ¿No podría tener, según tú, alguna otra explicación? Yo creo que podría ser principalmente porque los parámetros de red varían ligeramente según la zona en la que se realiza la medida. Entonces, con el láser verde se realizó en un área determinada de la pluma que no coincidió, de hecho, con la realizada con el láser rojo. Se realizaron en días distintos, distintas zonas de medidas, y es probable que la pluma se moviera y que no incidiera exactamente sobre el mismo área. Una posible manera de mejora, o una propuesta de mejora, sería precisamente utilizar un montaje que nos permita que el láser incida siempre sobre el mismo área de la pluma. De hecho, también se me ocurre que podríamos delimitar el área de la pluma, cortando la pluma o separando una hilera de válvulas. Podríamos separar y seccionar con unas pinzas una hilera de válvulas, y esto facilitaría que siempre fuera sobre el mismo área de la pluma. Sí, es posible, claro. Si la medición ha sido exacta sobre la misma zona de la pluma, puede haber diferencias en la medida. Y por otra parte, en cuanto a lo del error, con el láser verde, como es el láser que mejor ve la visión humana, pues siempre se generaban, como podemos ver en esta imagen, se generaban máximos de difracción bastante más anchos que con el láser rojo. Los máximos de difracción son bastante más grandes que los del láser rojo, con lo cual esto hizo que fuera más difícil medir exactamente la distancia de un punto brillante a otro punto brillante con el láser verde. Por eso es más margen de error. Claro, pero con el láser rojo fue muy fácil, porque apenas se consiguió ver. Perfecto. Sí, pues, bueno, yo primero te quería dar felicitarte por el trabajo que has hecho y por la exposición, que ha sido muy clara, muy rigurosa, y sobre todo por la originalidad del tema del trabajo, que es muy destacable. También por la rica bibliografía que has utilizado, que además es extensa. Me ha gustado mucho que hayas puesto citas de textos originales de libros de personajes químicos y físicos importantísimos en la historia. En cuanto al trabajo, te voy a hacer una pequeña crítica, ¿vale? Porque es difícil encontrar alguna pega de trabajo. Lo único que he encontrado es que quizá el marco teórico es excesivamente extenso, ¿vale? Pero es una crítica, ya digo, constructiva. En ningún caso desmerece el trabajo que ha realizado. Y yo quería preguntarte, porque me ha quedado, lo has explicado muy bien, ¿no? Pero tengo curiosidad por saber el programa que utilizas para la toma, la medida de las distancias en las imágenes, porque me contabas un poco de dónde viene y sobre todo cómo surgió la idea de calibrar las imágenes y hacerlo así, si es algo donde encontraste la información, y que me cuentes un poco cómo hiciste esa parte del trabajo. Vale, pues resulta que estábamos haciendo las mediciones in situ y que en principio las mediciones estábamos simplemente cogiendo una regla y directamente sobre el patrón de difracción midiendo la distancia entre punto y punto con una regla. Pero como las manchas de difracción son borrosas, era muy difícil determinar con precisión qué zona, qué punto, de dónde a dónde había que medir, cuál era el primer punto brillante y el siguiente que había que medir. Entonces dije, bueno, ¿y si utilizamos un teléfono, echamos una foto y apuntamos el contraste? De esta manera pude obtener solo el punto de difracción que me interesaba.
A mí solo con tener la distancia entre este punto y este punto ya era suficiente. Entonces estuve haciendo la fotografía con un móvil y claro, luego surgió el problema de medir la distancia en el móvil. Entonces, buscando en internet encontré un programa gratuito que se llama CineXJ, que ya tiene cierta antigüedad de programa, pero bueno, resulta adecuado para las mediciones. Y es un programa de tratamiento de imágenes simplemente se tenía que insertar la imagen, se ponía una escala de colores BN de 8 bits y una vez que se tenía esa distancia, con unas mediciones que se llaman setups, exe, pues logramos obtener en la imagen como esta. Bueno, obtuvimos los píxeles más oscuros en color azul, no sé si puedo ver la imagen, y los más brillantes en rojo, en esta imagen. Y esto resultó de gran ayuda a la hora de determinar de qué punto a qué punto teníamos que medir, y sí, ese fue el programa. Luego para los gráficos utilizamos otro que se llamaba Steve Davis, pero este programa fue de gran ayuda para realizar el trabajo. Muy bien, pues enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, María, como comprenderás, yo no te voy a hacer ninguna pregunta en cuanto al fondo, porque en todo caso tú me tendrías que enseñar a mí. Y solamente me queda decirte qué ha pasado cuando yo he cogido el trabajo. Yo hago la forma, la parte lingüística, evidentemente, y no he podido en casi 100 hojas corregirte nada. No tienes una coma mal puesta, no tienes un punto, un acento, no tienes nada mal puesto, es perfecto. Me ha encantado volver a recordar de cuando yo di en Buffis y Quinta la teoría ondulatoria y la corpuscular. Me encanta esa perfección, me encanta cómo has seleccionado párrafos, citas en inglés y en francés y no las has traducido, que es lo que me ha encantado. ¿Por qué? Porque en vez de traducirlas un comentario sobre lo que pone, no hay que traducir, el comentario es perfecto. Esa elección de las imágenes perfectas, con su explicación abajo, perfecto. Además, me gusta también porque incluso a ojos de alguien que es de letras, el ver las fórmulas tan bonitas, con esas pis, con esas lambdas, además con esa proporción tan perfecta a la hora de mirar, simplemente visto desde fuera, se hace muy agradable a la vista. Y me encanta porque aparte de la parte teórica, me voy a permitir, fría del tema, tú le has dado un toque humano. Y me encanta, por ejemplo, saber de la enemistad que había entre Newton y Hooke, que llega a romper el cuadro y no hay imágenes de él. Me encanta la historia de la historia, la intrahistoria. O, por ejemplo, que cuando se encuentran Nicholson y Einstein le reconoce como de él parte todo lo que él desarrolla. Entonces, creo que tiene un equilibrio precioso desde la ignorancia, hablando desde el punto de vista de entender la materia, simplemente de verlo. Es un trabajo muy bonito, muy agradable a la vista de los sentidos, porque lo veo como muy completo, María, muy completo. Así que a mí solamente me queda decirte que muchísimas gracias porque has aprendido un montón, que ayer por la tarde estaba yo con el flexo y con los dedos haciendo así, se juntan, pero no se tocan, mira cómo son, como una boca con mi diccionario para verla, porque yo antes no sabía que hay una cosa que se llamaban válvulas con B y con L. En mi cabeza era una válvula con B y con L. Entonces, pues sí, cuando diseccionan la pluma, la pones, que se sacaban una, sacaban otra. Entonces, ¿cómo se hace? Me encanta, María. Así que muchísimas gracias, porque a mí lo que me falta es hacerte la ola y caer rendida. Muchas gracias.